Alejandro Moreno es coordinador del Departamento de Investigación por Encuestas del diario Reforma. Es profesor investigador en el Departamento de Ciencia Política del ITAM. Obtuvo su doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Alejandro, por favor. Afortunada y desafortunadamente, hoy es el último día de publicación de encuestas, como todos lo saben. Desafortunadamente porque con una contienda tan cerrada como lo están previendo los colegas con sus datos, es un poco difícil estar atados por la ley electoral a tanto tiempo de anticipación para poder hacer y publicar. Creo que hay más de uno, y yo me incluyo en eso, que nos gustaría tener la oportunidad de hacer alguna más cercana a la elección. Pero finalmente esto es lo que hacemos, lo que podemos hacer por ley. Afortunadamente, porque a partir de hoy y hasta el domingo 2 de julio a las 8 de la noche no vamos a tener que escuchar más a los encuestadores. Por supuesto, María es la excepción, como ella lo ha dicho, porque es la que cuenta chistes. La última encuesta es la que se recuerda. La última encuesta es la que deja historia. Nadie se acuerda de la cuarta o tercera o segunda encuesta de tal o cual empresa, siempre es la última. Hablemos de la última, y antes de hacer un repaso de lo que ahí sale publicado en una de las páginas completas del periódico de Reforma, voy simplemente a mencionar 4 criterios de evaluación de encuestas más allá del dato, simplemente para compartirlo con esta audiencia. La primera, un criterio técnico. Todas las encuestas tienen una metodología, principios y estándares científicos, muestrales, de diseño de cuestionarios, y en ese sentido muchos de los profesionales que hacen encuestas son profesionales sólidos. No es el único criterio. Un segundo criterio es el operativo, de la teoría a la práctica. ¿Cómo hacen las encuestas? No el encuestador en jefe, el que hace la muestra, el que hace los cuestionarios, sino precisamente, como decía María, las tropas de los encuestadores que van casa por casa haciendo su trabajo, supervisados, previamente entrenados, capacitados, y que finalmente ejecutan las órdenes de los generales que están aquí, para continuar con la metáfora bélica de María. Criterio técnico, criterio operativo y un criterio, como tercer lugar, ético, no en orden de importancia, todos son igualmente importantes, que nos permite saber el apego o no apego a los códigos de ética profesionales de los encuestadores. Están delineados en varias de las asociaciones y sería un tercer criterio de evaluación. Finalmente, un cuarto criterio es ¿qué estoy diseminando? ¿Qué estoy publicando? ¿Cómo lo estoy haciendo? Finalmente, todos los encuestadores públicos, hay encuestadores privados tanto en este foro como en general, no presentes, pero que también llevan a cabo varias encuestas privadas para sus clientes, para sus candidatos, para sus jefes, para la persona interesada. Entre la diseminación es no solamente el vínculo ético de qué criterios mínimos de lo que se llama transparencia de las metodologías y las ejecuciones de las encuestas, sino también las maneras editoriales en que se están presentando estas. Al final, sí es una historia, y esto lo he dicho desde hace tiempo, lo voy a repetir en esta casa, aunque quizás a más de uno no lo vea de esa manera. Recientemente los historiadores se han vuelto encuestadores y los encuestadores historiadores, en el sentido de que efectivamente van contando una historia. Van contando una historia, cualquiera que ésta sea, y desde el punto de vista de una encuesta publicada en un diario, en un medio, lo fundamental no necesariamente es el dato de cómo van, obviamente es el dato más noticioso, más requerido, más buscado. Simple y sencillamente cualquiera de nosotros, antes de la publicación última de esta semana, debe haber recibido varias docenas de llamadas a ver si se tenía el dato anticipado, lo cual confirma precisamente la
la gran, pues cómo llamarlo, lo noticioso, lo requerido que es ese dato. Pero finalmente también hay, y creo que ese es el papel de las encuestas públicas, tanto en este proceso electoral como en cualquier otro que hemos vivido y que seguramente vendrá y que generaciones futuras de encuestadores nos dirán más adelante. ¿Qué pasa? ¿Por qué se vota como se vota? ¿Qué caracterizó a esta elección? Finalmente, ¿cuáles son las razones del voto en esta elección? Hace 6 años hablábamos de un voto del cambio. ¿De qué se habla hoy en día? ¿Cuál es la razón principal del voto por uno u otro candidato? ¿O por qué no voy a votar por uno u otro candidato? Si me permites, voy a hacer no otra cosa, quizás para varios de ustedes esto será una repetición. Pasemos a la siguiente, metodología por delante. La mayoría de quienes están aquí más o menos saben el tipo de metodologías que se aplican en general en las encuestas, y en particular en las de Grupo Reforma, con 2.100 entrevistados, con estimación de votantes probables, con una serie de aspectos de rigor metodológico y ético, como lo había dicho hace rato. Esta es nuestra última fotografía, antes y mucho antes, por supuesto, una semana antes de la veda de publicación, lo cual quiere decir 2 semanas antes de la jornada electoral. ¿Cuál es la historia de todo esto? Obviamente, no voy a repetir ya las tendencias, me parece que Roy Campos con su encuesta de encuestas más o menos confirma esto. ¿Qué hay detrás? ¿Qué nos dicen los datos? Por favor, sí, más. La cabeza de hoy, y como dije, esto es una serie de recortes de la página de hoy, no voy a regresar a lo que fueron las encuestas previas. Nuestro enfoque, el ángulo editorial que va, como dije, en el 4.º criterio de las encuestas, esta ya es la publicación, el análisis, la historia del periódico de hoy, es no solamente quién va adelante y quién va atrás, la carrera de caballos típica de los encuestadores, sino cómo está dividido el electorado. Esta es una elección en cierto sentido distinta a la del 2000, en donde principalmente veíamos una división entre aquellos que continuaban votando por el PRI y aquellos que buscaban un cambio, sacando al PRI de los pinos, como se le llamaba editorialmente. Un primer punto de polarización en el 2006 y efectivamente el grado de polarización ya los académicos nos darán la comparación de ambas elecciones cuando haya más tiempo de analizar estos datos desde el punto de vista científico. Un primer punto es cómo el país se ha dividido a nivel agregado, no estado por estado, como muchos encuestadores han argumentado, sino en general, en 2 polos geográficos muy interesantes, uno que va más o menos, si me permiten, aquí pudiera cometer algún error, pero de lo que es el centro del país al norte, centro-occidente, y la Ciudad de México, sus alrededores, hacia el sur. En una zona, López Obrador con una ventaja bastante clara sobre su segundo competidor, quien quiera que sea, y en el norte, centro-occidente, Felipe Calderón. Un primer punto de polarización, un segundo punto de polarización que no habíamos visto en al menos ninguna de las elecciones federales recientes, y por supuesto no con tanta claridad en el 2000, es la postura ideológica de los electores. Nos enfrentamos a una elección que efectivamente, que verdaderamente, desde el punto de vista del electorado, con la manera como articulan los electores a su propia manera, la ideología es una elección de izquierda frente a la derecha o contra la derecha. Los votantes que se consideran a sí mismos de izquierda, 62% en la encuesta de hoy que se publica, votarían por López Obrador el 2 de julio, los votantes de derecha votarían un poco más abrumadoramente, aunque no tanto como la izquierda, por Felipe Calderón, y hay una disputa, una pugna clara por el centro. Es una disputa, como muchos de los teóricos del voto han discutido, una disputa por el centro. Una serie de elementos que también nos hablan de ciertas polarizaciones a nivel sociodemográfico, si me permites la siguiente, son precisamente las características sociodemográficas de los electores. Por mencionar solamente aquí la más notable, en el caso de los ingresos, de los estratos de ingreso medidos, en este caso con quintiles, bueno,
con deciles en la encuesta, pero reagrupados para una lectura más ágil, más fácil. Calderón con una amplia ventaja en el estrato de ingresos más alto, López Obrador con una amplia ventaja en el estrato de ingresos más bajo. Seguimos, por favor. Los famosos independientes. Creo que aquí, a pesar de que se ha dado la idea de que no se sabe quiénes son, cada quien los entiende como tales, hay una forma tanto teórica como editorial que se ha venido manejando en la encuesta de Reforma, que es todos aquellos que no tienen un apego a ninguno de los partidos políticos. Y efectivamente lo que hemos visto es que en elecciones tanto federales como a nivel local, quien gana a los independientes en un contexto de elecciones competidas es muy probable de llevarse la elección. Por supuesto, aquí estamos hablando de contextos en donde los partidistas más o menos están distribuidos de manera semejante. Es decir, en estados o en elecciones a nivel local, donde la distribución de partidistas es desigual, donde hay claramente una mayoría abrumadora en favor de un partido político, quizás el voto de los independientes es menos relevante. No lo es a nivel nacional. Fox ganó llevándose, de acuerdo con las encuestas de salida, entre 50 y 60% del voto de los independientes. Les recuerdo, Fox anduvo más o menos alrededor del 44 punto algo por ciento de la votación. Aquí, en la última encuesta, lo que vemos es una brecha cada vez, al menos de las últimas semanas, creciente en favor del candidato por el bien de todos. Siguiente, por favor. Nos pasamos a la siguiente. Las razones. ¿Qué nos dice esta última encuesta acerca de por qué se vota por un candidato, por qué no se vota por otro candidato? En el caso de López Obrador, y casi prácticamente de todos los candidatos principales, quizás aquí, desde el punto de vista del encuestólogo, tenemos un poquito de deseabilidad social. La razón principal son sus ideas, son sus propuestas, y prácticamente esa es la razón primordial para cualquiera de los candidatos que pudieran considerarse dentro del trío de contendientes para ganar la elección. Claro, con niveles distintos, pero pasando este punto de ideas y propuestas, hay elementos distintivos detrás de cada candidato o detrás de cada elector en cuanto a razones de votar por un candidato u otro o de no hacerlo. Por ejemplo, se percibe que López Obrador ayuda a la gente. Un voto por López Obrador es un voto para cambiar el rumbo del país, y un voto por López Obrador puede ser también un voto que refrenda lo que López Obrador ha hecho como gobernante, su récord. En el caso de Felipe Calderón, claramente distintivo, para continuar, para darle continuidad a las políticas del gobierno actual, porque es honesto, porque es el menos malo. ¿Por qué no votar por ellos? Esta es basada en la pregunta anterior que básicamente me brinqué. ¿Por qué nunca votaría? ¿Por cuál candidato nunca votaría? En el caso de López Obrador, porque es mentiroso. Y dos aspectos que claramente reflejan un ambiente de las campañas, lo que decía Ana Cristina, quizás de este tono negativo de las campañas, por lo que se ha dicho de él, así como también porque sería un peligro. Es decir, el reflejo del mensaje de la publicidad panista a lo largo de esta campaña electoral. Felipe Calderón, ¿por qué nunca se votaría por él? La razón principal, porque no se vieron los cambios durante el gobierno de Fox. Esto claramente nos dice, no hay un historial aquí en términos tan grandes, tan sustantivos, como fue la bandera de cambio del 2000, pero sí nos habla claramente, no solamente de una elección entre un proyecto que cada vez se ve más como de izquierda versus derecha, sino de continuidad versus cambio, pero ya no cambio cambio de régimen o cambio en donde no esté el PRI. Ustedes recordarán la publicidad de la campaña de Fox en el 2000, ¿te imaginas un México sin el PRI? ¿Te imaginas un México sin el PRI? Es decir, ya no es ese tipo de cambio, sino el cambio de rumbo mucho más común en las elecciones democráticas en varios países. La siguiente, por favor. Me voy a brincar las contiendas para Congreso, me parece que ya se ha hecho mucho énfasis en ello.
Y aquí es donde acaban las gráficas bonitas que hacen los diseñadores de Reforma, y esta simplemente es para reforzar un poco la idea de María acerca de qué tanto o qué tanto éxito están teniendo las encuestas para identificar no nada más al elector que nos dice por quién va a votar, sino aquel que es más probable de ir a votar el día de la elección, que finalmente es el que cuenta para lo que sería la estimación final de las encuestas. Esta es la probabilidad promedio de todos los encuestados por Grupo Reforma entre febrero y junio. Si pueden ver, más o menos es una tendencia creciente entre febrero y la primera encuesta que se publicó en junio, en donde se dijo que la tasa de participación podría estar alrededor del 61%, y después en la última encuesta ya con el Mundial, sí, hay que admitirlo, ya con el Mundial encima, con partidos todos los días, el interés en las campañas se redujo y la propensión de quizás salir a votar también se redujo. Esa es la tendencia a la baja en la última encuesta. Si la elección hubiera sido al momento de la encuesta, nuestra estimación es que alrededor del 58% del electorado hubiera salido a votar. Con base a esa estimación es que tenemos el dato de López Obrador 34, 36, Felipe Calderón 34 y Roberto Madrazo 25. Simplemente, y con esto terminaría, un par de gráficas adicionales para ver quiénes son efectivamente más probables de salir a votar. Esto se puede segmentar prácticamente por todas las variables que la encuesta ofrece, pero me parece que uno de los interesantes es confirmar lo que muchas teorías del voto en varios países, no solamente en una serie de países democráticos avanzados, sino ya en un número creciente de países, confirman que el voto como un acto autónomo, individual, de salir a votar, de ir a ejercer el sufragio, tiene que ver con características efectivamente de los individuos. Por ejemplo, escolaridad. A niveles más altos de escolaridad vemos una mayor propensión o probabilidad de salir a votar. Claro, todos los niveles de escolaridad van movilizándose, por así decirlo, a lo largo de las campañas, y la correlación aquí es clara en términos de a mayor escolaridad, mayor propensión autónoma de salir a votar el día de la elección. Yo me brincaría quizás un par más, si me lo permites. Partidismo, bueno, si regresamos una nada más, partidismo, una más. Partidistas duros, aquellos que se identifican con un partido político, que tienen un fuerte apego al partido político, son mucho más probables de salir a votar. Esto lo han confirmado los exit polls en el pasado. Hay una proporción de partidistas mucho más grande en las encuestas de salida que en las encuestas preelectorales en general, lo cual efectivamente nos dice que alguien con un apego partidario es mucho más probable de salir a votar. Las estimaciones a lo largo de este año de las encuestas de Reforma nos confirman eso. Si alguien es independiente, pues salir a votar puede parecerse a la decisión de echar un volado. 50% salgo a votar, 50% no salgo a votar. Me quedo en casa a hacer algo más interesante. Afortunadamente para la elección, el domingo 2 de julio no hay ningún partido de fútbol en Alemania. Finalmente, algo que también se ha puesto en la mesa, y simplemente quiero poner datos, no ha habido tiempo para analizar esto con más detalle, pero de ese segmento de independientes hay quienes nos dicen en la encuesta que efectivamente ya decidieron su voto, que están definidos, como bien lo decía María de las Heras, y hay otros que nos dicen podría cambiar, todavía no estoy seguro, no sé qué voy a hacer. Y aquí simplemente para ver la probabilidad promedio de ese segmento de independientes indecisos, ustedes pueden ver muy claramente que es menos que un volado. Es decir, si hay un independiente y que además está indeciso en el electorado, su probabilidad de salir a votar es menor que 50%. Es decir, estamos hablando de gente que, como decían aquí los encuestólogos, los momios de que se quede en casa son mucho mayores. Yo creo que no tengo más tiempo, de hecho me he tardado más de lo que quería, Jean-François. Te quiero agradecer a ti, por supuesto a Javier García Diego por organizar este evento, y los voy a invitar con la última lámina a ver más resultados que no están publicados en la página en reforma.com. Muchas gracias.